viendo UACJ TV. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. UACJ TV presenta. Las personas con discapacidad, al ir desarrollando nuestro proyecto de vida, nos enfrentamos a grandes desafíos y nos encontramos con barreras socioculturales difíciles de derribar. La inclusión laboral representa un gran reto en todas las áreas y las ciencias de la comunicación no son la excepción. Por esto, en esta mesa, parte de la edición 2018 de Border Televisión, celebrando el 6º aniversario de UACJ Televisión, estaremos platicando sobre este tema con personas con discapacidad. Yo soy Ana Cristina Perea y les doy la bienvenida a Border TV. Uno de los mayores problemas de la inclusión laboral es poner como prioridad lo que la persona con discapacidad no puede hacer, en lugar de poner pues en primer plano lo que es capaz de realizar. Mi nombre es Ana Cristina Perea y me acompañan en esta mesa llamada Paso a Paso Visualizamos un Mañana. En primer lugar, para desarrollarla, para analizar este tema, la licenciada en Comunicación y Psicología, Fernanda Ruiz Aguilar. Ella es conferencista motivacional, ha sido egresada de la Universidad de Texas en El Paso, tiene una fundación, Caritas, que funciona o que trabaja a favor de la inclusión de las personas con discapacidad en México. Y entre tantos reconocimientos que ha recibido, pues podemos destacar que ha recibido el reconocimiento del Premio Nacional a la Juventud en 2014. Muchas gracias por acompañarnos, Fernanda. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un placer estar con ustedes. Tenemos también al licenciado en Comunicación, Jorge Luis Luna Ortega. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha trabajado en medios de comunicación, particularmente en radio. Es amante de los deportes y de la música y ha sido un excelente cronista de béisbol. Muchas gracias por acompañarnos, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos también al licenciado Carlos Mireles. Él es profesor de música, de la licenciatura de música en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es coordinador del Festival de Jazz, sucede aquí en Ciudad Juárez, y es un excelente percusionista y baterista. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos. Al contrario, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a empezar con el desarrollo, con el análisis de este tema. Yo lo que quisiera saber, en primer lugar, es ¿qué los motivó a estudiar lo que ustedes estudiaron? ¿Verdad? Ciencias de la comunicación, en el caso de Carlos, música, que también está muy relacionado con esta área de la comunicación, ¿verdad? Empezamos con las damas. Fernanda, ¿qué es lo que te llevó a estudiar comunicación? ¿Cómo fueron tus primeros pasos? Pues yo creo que mi historia es un poquito atípica. Yo, la verdad, como tal vez muchas personas con discapacidad, tal vez tuve que encontrar mi camino también a una carrera que se adecuara a mis necesidades y a la realidad que vivía. La verdad, como muchas mujeres apasionadas por la moda, mi sueño y siempre ha sido ser diseñadora de modas, y eso era lo que aspiraba a hacer cuando me graduó de preparatoria. Sin embargo, al tener pues una discapacidad motriz que no me permite mucho pues manufacturar ropa, etcétera, decidí ver cuál era mi segunda pasión, que siempre lo fue la psicología y las ciencias de la comunicación, así que decidí enfocarme en esas carreras. Y pues la verdad también me topé con la realidad de que en ese entonces, que era el 2005, las universidades locales en mi ciudad pues no contaba con las acomodaciones que yo necesitaba como persona con discapacidad motriz, así que decidí pues cruzar el Río Bravo y estudiar en la Universidad de Texas en El Paso. Claro, Fernanda.
pues todavía puedes dedicarte al diseño de modas, ¿verdad? Yo siempre he querido ser modelo, así es que a lo mejor yo puedo modelar tu ropa. Podemos hacer buena ¿verdad? mancuerna, Podemos hacer buena mancuerna. Claro Carlos, que sí. platícame sobre tus primeros pasos, cómo decidiste estudiar música, ¿por qué? Pues yo creo que, como todas las personas, nuestro entorno y nuestra vida nos moldea hacia dónde nos queremos dirigir. Entonces, dentro de mi vida se empezaron a presentar muchas situaciones que iban perfilando hacia el área de música. Evidentemente, mi situación, mi condición durante mi etapa educativa, que era débil visual, fue dilucidando cada vez más el panorama de la música. Ya cuando me enfrento a la vida profesional, terminando la preparatoria, se perfila la carrera de música, pero aquí en la ciudad no había todavía ninguna escuela formal de música, y en ese momento no había la posibilidad de acceder a la educación en la ciudad del Paso ni en la ciudad de Chihuahua, que era lo más cercano. Entonces me quedé aprendiendo de manera informal en los talleres abiertos que había aquí en la ciudad, hasta que sale la oportunidad, curiosamente, de primero trabajar dentro de la universidad como capacitador de percusión antes de estudiar la licenciatura en música. Ya tenía yo 2 años trabajando con la UACJ en los talleres de capacitación de la orquesta infantil y juvenil, cuando sale la oportunidad de profesionalizar el rubro en el que ya me dedicaba. Desafortunadamente, pues la universidad no tiene áreas especializadas para apoyo a personas con discapacidad, ni en el área laboral ni en el área estudiantil. Entonces fue enfrentarme a esa realidad y trabajar con la buena voluntad de las personas en una situación de estar indefenso por las cuestiones legales que pudieran apoyarnos, no como sucede en la Universidad de Texas en El Paso, pero afortunadamente todo eso se fue solucionando y se fue ordenando para que ya pudiera ahorita ser licenciado y ya estar trabajando, digámoslo así, con mayor capacidad dentro de la UACJ. Claro que sí, es que de una u otra manera pues vamos buscando nuestras estrategias, ¿verdad? Y vamos buscando la creación de oportunidades y personas que apoyen estas oportunidades. Jorge, platícanos por qué decidiste estudiar comunicación, desde cuándo te gusta, ¿cómo fueron tus pasos en esta carrera de comunicación? Bueno, yo creo que toda la vida, sin duda, desde que yo era niño me gustaba escuchar la radio, sentía que nunca estaba solo cuando me quedaba solo en casa, sentía que siempre estaba acompañado, siempre enfocado sobre la radio. Empezaba yo a jugar al locutor desde muy, muy niño. Tenía una estación de radio imaginaria, una aquí, otra en Chihuahua, porque yo estudiaba en Chihuahua la educación primaria. Entonces, siempre tuve como meta estudiar ciencias de la comunicación, ejercer el periodismo. En la ciudad de Chihuahua estuve trabajando en radio. Estuve como monitor, precisamente sobre noticias de la presidencia municipal en Chihuahua, cuando estaba yo en 5º año, y de eso quizás hay mucha gente que no se acuerda, yo sí me acuerdo de eso. Me pagaban, cuando el dinero valía, 2,600 pesos quincenales me pagaban. Entonces, me fui enfocando lo que es al periodismo. Una vez, precisamente en la primaria, me regañaron porque entrevisté a la señora de las casas, una señora que era esposa del rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Claro que me pusieron una regañada muy fuerte, y ya tenía yo esa inquietud, y pues bueno, se fue dando hasta llegar precisamente aquí a la UASH. Muy bien, pues fíjense con quién fue a hacer sus pininos Jorge, ¿verdad? Tiraba alto como debe ser, ¿verdad? Bueno, tenemos una cuarta intervención, ¿verdad? Tenemos una invitada, digamos, especial, porque nos está acompañando desde el otro lado del mundo. Vamos a escuchar su participación con esta misma pregunta: ¿cómo fue que ella incursionó o se decidió por estudiar ciencias de la comunicación? Ella es Nuria del Saz. Nuria del Saz es una comunicadora y periodista con discapacidad visual que trabaja en un importante medio como presentadora de noticias allá en su natal España.
Vamos a escucharla. Mis primeros pasos en el mundo de la comunicación los di siendo realmente muy jovencita. Con apenas 14 años hice mi primera incursión en el ámbito de la radiodifusión en emisoras locales de mi ciudad natal, en Sevilla. Me dediqué durante un par de años a la radio musical y fue una forma de afianzar mi vocación por la comunicación. Y digo por la comunicación porque realmente desde niña disfrutaba escribiendo, disfrutaba hacer radio con una grabadora, con un cassette en casa. Ese era mi juego favorito, por así decirlo. Cuando tengo esas experiencias prelaborales, por así decirlo, determinantemente quiero estudiar periodismo y enfoco pues todos mis esfuerzos a conseguir entrar en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Sevilla, de la Universidad de Sevilla, y en apenas 4 años pues ya consigo la licenciatura con la gran fortuna, porque no todos mis compañeros de promoción pueden decir lo mismo, que incluso antes de conseguir la licenciatura empecé ya a trabajar como presentadora de informativos en un canal regional, en Canal Sur, que es como la televisión pública de Andalucía. Pues interesante la experiencia de Nuria del Saz, ¿verdad? Cómo ella fue incursionando en esta apasionante carrera de las ciencias de la comunicación y del periodismo. Y continuamos aquí en Border TV, edición 2018, desde la Biblioteca Central Carlos Montemayor. Vamos a una pausa y regresamos. Radio y Televisión de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco felicitan al Canal 44.3 de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por su 6º aniversario. Desde la ciudad universitaria, en la zona de la cultura Villahermosa, Tabasco, les enviamos cálidos abrazos y una lluvia de felicitaciones. UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. En la UACJ nos importa la cultura. En el Centro Cultural de las Fronteras recibimos a más de 1,200 niños que se preparan en música, danza y pintura. Proyectamos lo mejor de la cinematografía mundial en el Cinito. UACJ, generamos cultura. ¿Eres egresado de la UACJ y deseas obtener descuentos en el Centro de Lenguas, cursos, diplomados, librería y eventos culturales? Tramita tu credencial de egresados para continuar con tu desarrollo profesional. Con tu aportación, tú puedes apoyar a otros estudiantes para que continúen sus estudios. Credencial de egresados, participa, actualiza, contribuye y obtén muchos beneficios. Y continuamos aquí en Border TV 2018, celebrando el 6º aniversario de UACJ Televisión en esta mesa llamada Paso a Paso Visualizamos un Mañana, platicando con personas con discapacidad que han logrado estudiar una carrera, que han incursionado en el ámbito laboral y que siguen en la creación y búsqueda de oportunidades para seguir pues su desarrollo personal. Y yo tengo una siguiente pregunta para ustedes, comenzando pues con las damas, ¿verdad? Fernanda, ¿cómo llegas a los medios? ¿Qué esfuerzos tuviste que hacer pues para incursionar en lo que a ti te gustaba? Y si tuviste que cambiar el paradigma o necesitaste algunas adecuaciones en esta incursión en los medios. Bueno, pues yo creo que como para todo pues se necesita un talento natural, ¿no? Se necesita el que tú nazcas o te guste y te apasione lo que hagas, ¿no? Y recuerdo que ahorita haciendo memoria, yo inicié un poquito a colarme en los medios desde que era chiquita. Mi mamá siempre ha trabajado en televisión, digamos, siempre ha sido ejecutiva de cuentas, ha sido como esa parte tras bambalinas de lo que uno ve en televisión, y pues siempre me llevaba al canal donde laboraba,
y pues siempre me llamó mucho la atención. Luego después, cuando ella tenía algún anuncio, sobre todo anuncio infantil, que ella tenía que ponerle voz, pues yo era como el conejillo de Indias, ¿no? Yo era la voz que le ayudaba a animar ese anuncio, y fue así un poquito como me empezó a llamar mucho la atención los medios. Después, ya cuando crezco, ya en universidad, pues inicio con mi labor de inclusión a través de la fundación, pues obviamente para poderle dar promoción, para poder divulgar el mensaje de inclusión, pues tuve que empezar a apoyarme un poquito más con los medios, y tuve muy buena aceptación, y fue así que empecé a llamarme mucho la atención, y digo, aunado a mi pasión por hablar a las masas y por hacer llegar un mensaje con las conferencias motivacionales, pues decidí que también sería una buena idea que para todas las personas que no pudieran asistir a mis conferencias, pues poder hacer contenido digital, ahora en esta era milenial, el poder hacer contenido digital para redes sociales, para canales tanto de televisión como de YouTube, que pueda promover tanto la inclusión como los valores. Así es, y es que son apasionantes los medios, ¿verdad? Como comentaba Fernanda, como comenta y como les comentaba yo en su semblanza, pues ella es conferencista motivacional, es decir, las personas con discapacidad no necesariamente tenemos que dedicarnos, si es que hemos elegido los medios de comunicación, a hablar sobre temas de discapacidad, ¿sí? Es una de las áreas que abordamos precisamente porque queremos inculcar valores, porque queremos trabajar sobre la creación de una cultura de la discapacidad, pero no es necesariamente lo que nos lleva precisamente a elegir este camino. Carlo, pues tú ya nos platicaste un poquito, ¿verdad?, de cómo has incursionado en la música, pero sabemos que tienes mucha experiencia sobre este ámbito, ¿verdad?, sobre el ámbito musical. Entonces, platícanos, ¿cómo llegas a esta área de la música? ¿Cuáles son tus primeros pasos, los primeros esfuerzos que hiciste? ¿Cuál es tu experiencia en este ámbito? Cuando yo inicio en la música, digamos así, de manera no formal, me toca encontrar personas que me fueran orientando hacia un género musical que se llama el jazz. En ese momento yo lo desconocía, pero que fue envolviéndome precisamente por su naturaleza, por su expresividad, y que contaba con una situación que en ese momento yo desconocía, que era una libertad de poder dar tu opinión, de poder poner un planteamiento sobre la mesa desde una perspectiva musical, cosa que no sucede con los demás géneros, donde tienes que estar parafraseando lo que ya los demás dijeron. Entonces, al encontrar yo ese vínculo que me ligó al jazz, empecé a buscar maneras de cómo hacer más formal mi educación, yendo a talleres o a seminarios que se empezaron a dar por todo el país, principalmente en la ciudad de Jalapa, en la Ciudad de México. Me fui topando con músicos de grandes trayectorias, con los cuales empecé a compartir experiencias y empezamos a compartir conocimientos. Ya cuando en la UACJ se da la oportunidad de que estudio la licenciatura, y eso ayuda a complementar todos mis conocimientos como músico, me enfrento a una situación en la que el género en Ciudad Juárez no era algo nuevo, sino era algo que se ha dado siempre, pero que se mantuvo pausado durante más o menos 2-3 décadas, y que en ese momento el desconocimiento de que en Ciudad Juárez, al menos por las nuevas generaciones, había sido un gran semillero en los años 40 y 50 de grandes músicos que influyeron a todo México en los años 60, me di a la tarea precisamente de empezar a poner eso sobre la mesa, de empezar a utilizar esa materia prima que ya se había generado aquí en Ciudad Juárez, de esos músicos de antaño, que algunos todavía estaban vivos en Ciudad Juárez y que otros estaban regresando después de muchos años de estar viviendo fuera del país. Eso me orilló a acercarme a los medios de comunicación, porque
me di cuenta que la gente, las nuevas generaciones, desconocían totalmente esto. Al momento de que nosotros en la universidad, en aquellos entonces como grupo representativo, llegábamos a tener conciertos donde teníamos hasta 5 o 6 personas únicamente en un teatro. Había más gente en el escenario que gente en las butacas. Entonces me fui hacia los medios de comunicación que había en ese momento, que era Radio Universitaria, que después se convirtió en una muy buena televisión universitaria, que se convirtió en aliada de lo que era el jazz. Empezamos a proponer proyectos, a proponer programas. Se hizo un programa llamado Estudio, donde los grupos representativos de la UACJ empezaron a tener un foro en el cual podían mostrar por televisión universitaria lo que hacían como músicos, e iniciamos precisamente con los proyectos de jazz que había aquí en Ciudad Juárez. Las redes sociales han sido importantísimas para diseminar todo ese movimiento que se ha estado generando a raíz de precisamente la inclusión del jazz dentro de la máxima casa de estudios aquí en la ciudad. Durante 4 años me tocó ser coordinador del Festival de Jazz del Estado de Chihuahua, y me tocó precisamente estar gestionando y manejando la cuestión de los artistas dentro de ese festival. Claro. Y la cuestión precisamente mediática. Ahí fue donde me di cuenta del poder de las redes sociales y de la... Que en un momentito más pues estaremos hablando más ampliamente sobre las redes sociales, pero sabes que me surge a mí una pregunta, un interrogante con respecto a esta carrera de la música. Discúlpame que te interrumpa, pero me interesa saber ¿cómo te las has arreglado tú, Carlos, con la musicografía? Es decir, con la música escrita. Hay una polémica muy grande ahí en ese aspecto, porque la música nunca ha necesitado de las cuestiones escritas para hacer y estar. Tiene más años la música existiendo en esta tierra que la notación musical, pero la situación formal musical obliga a que entiendas y conozcas de la teoría musical, precisamente para poder tener más profundidad. Desafortunadamente aquí en la UACJ no contamos con ningún departamento que te ayude y te apoye en eso. Yo me encontré precisamente ahí en internet la posibilidad de conseguir el código musical que se utiliza o que dejó fundamentado la ONCE en España para llevar la música. Me tocó ir a platicar precisamente con una maestra aquí al Community College en El Paso, que ya da un programa de música totalmente enfocado en braille, pero hubo una conversación que tuve con ella que a mí me llamó mucho la atención, cuando me dice, el sistema braille te va a ayudar para entender más a profundidad la música, pero si tú lo que quieres es ejecutar, no te recomiendo que lo lleves de lleno, porque te va a llevar demasiado tiempo. Definitivamente la música pues es más que todo auditiva, ¿verdad? Y si tenemos el oído para poderla ejecutar, pues qué necesidad en este caso habría de la musicografía, ¿verdad? Vamos a darle la palabra a Jorge Luna, que ya está muy inquieto por comentarles estoy inquieto. cómo llegó a los medios, cómo incursionó, aunque ya nos dijo que había hecho sus pininos, cómo incursionó ya de manera profesional, ¿verdad?, en los medios de comunicación. Fíjate que fue algo muy espontáneo. Yo escuchaba la narración de los diferentes deportes aquí en Juárez, entre ellos el fútbol, cuando tuvimos a las Cobras en segunda división y luego en primera, y el béisbol estatal. Entonces, una vez yo platicando con un locutor por teléfono, le hablé nada más para solicitarle una canción, y yo sabía que él transmitía béisbol, y empecé yo a sacarle pláticas sobre las giras con los Indios de Juárez de 1991, 1992, que fue cuando ya empecé a interesarme en esto. Y él solo me invitó, él fue quien me dio la oportunidad, por encima del sindicato de radio, por encima de muchas cosas, que yo espero que tenga él la oportunidad de ver esto, y que yo le estoy profundamente agradecido a Dios por conocerlo a él, ¿verdad? Y a él por darme esa oportunidad por encima de muchas cosas, encima de muchos paradigmas, a Francisco Gómez de la Fuente, mi maestro. Siempre, siempre para mí le estaré profundamente agradecido el haberme acercado a los medios. De ahí
Pues presté mi servicio social en FM Globo, la que hoy es EXA 98.3, y estuve también en, pues ya lo que es en Radio Fórmula como profesional, ejerciendo periodismo deportivo en Radio 1240. A esa persona que me dio la oportunidad en el 1240 también, él me mandaba a cubrir diferentes eventos deportivos del Salón de la Fama, sabiendo que yo como ciego le conseguí también varias entrevistas con el equipo Gallos de Pelea, un equipo muy bueno de básquetbol, patrocinado por el dueño del Canal 5, ¿verdad? Y él tenía esa confianza en mí, en que yo le iba a conseguir las cosas, yo le iba a conseguir diferentes eventos deportivos, porque él casi no se podía mover. Y yo he logrado tantas cosas, de las cuales hoy, con todo lo que, como dice por ahí un poema, ¿no? Disfruta tu carrera por humilde que sea. Sí, de acuerdo, yo he disfrutado paso a paso de lo que yo he hecho, ¿verdad? Muy bien, Jorge. Pues felicidades, ¿verdad? Y seguimos buscando oportunidades, ¿verdad? Así es. Pues vamos a pasar a la intervención precisamente de Nuria del SAS, que nos va a contestar esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo llega ella a los medios, ¿verdad? ¿Y qué esfuerzos tuvo que hacer para cambiar ese paradigma y para poder incursionar en lo que ella actualmente hace? ¿Cómo llega Nuria del SAS a los medios de comunicación? Realmente siempre he sido una persona inquieta a la que no se le ha puesto por delante los retos ni las dificultades. Y cuando, después de tener mi primera experiencia en la radio musical, que era una radio que yo misma, que mi familia me había proporcionado para hacer radio desde casa, con una estación de radio de la frecuencia modulada, veo que es eso, ¿no? Realmente lo que me gusta hacer, y tengo una primera oportunidad laboral que para mí fue muy importante, con 17 años en la Exposición Universal de Sevilla. Allí, bajo el paraguas de una emisora privada que era Onda Cero Radio, realizó varios meses de prácticas en radio con grandes profesionales, en los que, un tiempo que fue muy provechoso, porque tuve la oportunidad de vivir realmente ya lo que era el periodismo, más allá de la radio puramente musical. Incluso ahí me ofrecen ir a Madrid a hacer radio musical, pero con 17 años, sin formación académica suficiente, pensé que lo más sensato era pues regresar a mis estudios regulares, terminar el bachillerato, acceder a la universidad, y me centré durante varios años solamente en mi formación, en la formación como periodista. Con la fortuna de que un año antes de conseguir la licenciatura se convoca un casting, una prueba para presentadores del canal público de Andalucía. Me presenté a ese casting, fui seleccionada y en unos meses me convertí en presentadora de informativos, lo cual fue realmente un hito, porque nunca antes una periodista, una profesional ciega había llegado a desempeñar una labor tan importante dentro de una cadena como es presentar informativos, las noticias, que son el buque insignia, ¿verdad?, de un canal, con lo que ello implica. Así que ese fue mi aterrizaje en los medios, y realmente muchas veces no es cuestión de querer, sino de que los demás te brinden esa oportunidad, ¿no? Yo tenía el ímpetu, las ganas, la formación, y realmente encontré pues personas con amplitud de miras en ese momento para ver que era posible que una persona con una dificultad añadida como es la no visión pudiera desempeñar un trabajo tan visual en apariencia como el de presentador de informativos. Y yo quiero rescatar una frase que dijo Nuria aquí en su participación. No basta con querer, basta con que las personas, o es necesario que las personas te brinden oportunidades. Vamos a la pausa y continuamos aquí en Border 2018.
Radio y Televisión de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco felicitan al Canal 44.3 de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por su 6º aniversario. Desde la ciudad universitaria, en la zona de la cultura Villahermosa, Tabasco, les enviamos cálidos abrazos y una lluvia de felicitaciones. UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. En la UACJ nos importa la cultura. En el Centro Cultural de las Fronteras recibimos a más de 1.200 niños que se preparan en música, danza y pintura. Proyectamos lo mejor de la cinematografía mundial en el Cinito. UACJ, generamos cultura. ¿Eres egresado de la UACJ y deseas obtener descuentos en el Centro de Lenguas, cursos, diplomados, librería y eventos culturales? Tramita tu credencial de egresados para continuar con tu desarrollo profesional. Con tu aportación, tú puedes apoyar a otros estudiantes para que continúen sus estudios. Credencial de egresados, participa, actualiza, contribuye y obtén muchos beneficios. Televisión, celebrando el 6º aniversario de UACJ Televisión. Muy interesante todo lo que estamos abordando, la creación de oportunidades, búsqueda de oportunidades laborales, ¿sí? La incursión en los medios. Esta es una carrera que las personas con discapacidad buscamos bastante, nos apasionan realmente las humanidades, las ciencias de la comunicación. Y dentro de las ciencias de la comunicación, pues las comunicaciones han avanzado prácticamente al 100%. ¿Por qué? Porque ahora existen las redes sociales. Las redes sociales son algo que nos permite comunicarnos en un 2x3 con el mundo, pero que pueden ser en determinado momento accesibles o inaccesibles para las personas con discapacidad. Pueden tener sus ventajas y sus desventajas. Y ahora quiero dar paso a la participación de nuestra amiga Nuria del Saz, que nos acompaña desde España, ¿verdad? Para que ella nos cuente qué piensa precisamente del avance de las comunicaciones, sobre todo de las redes sociales, y qué oportunidades y desafíos pues ha enfrentado o enfrentan las personas con discapacidad en esta área de las redes sociales. Vamos a escucharla y a verla, por supuesto. Sí. Las tecnologías para las personas con discapacidad y en concreto para los periodistas que nos dedicamos a todo el ámbito de la comunicación pueden ser por un lado un gran aliado porque puede suplir esas carencias que tenemos y a la vez pueden ser un muro infranqueable si la tecnología no es accesible. Entonces mi relación con las tecnologías desde siempre, desde que era estudiante y después como periodista, ha sido un poquito ambivalente. Hay una dualidad. Por un lado, lo han sido todo, pero yo empecé a trabajar con entornos puramente textuales, como era el MS2, después el Windows, y cada avance tecnológico suponía pues un esfuerzo por mi parte, un estar muy al día de lo que hay. Eso es muy importante para cualquier periodista y más para nosotros. Y después llegaron los entornos que eran ya casi completamente visuales, ¿no? Con el avance de Windows. Y las redes sociales son fascinantes porque te permiten desarrollar el periodismo de una forma mucho más independiente que cuando trabajas para un medio de comunicación tradicional, y a la vez tenemos el hándicap de que las redes sociales, el social media se está yendo por caminos muy visuales, como por ejemplo Instagram, donde hoy por hoy las personas ciegas no podemos entrar de una forma autónoma, y claro, lo que uno siempre quiere es tener autonomía. Yo creo que los periodistas que están saliendo ahora de las facultades, los futuros periodistas ciegos, tienen un gran reto. No me cabe duda que al final la tecnología, como siempre, les dará una respuesta, pero sí reconozco que es una batalla, una lucha siempre, y muchas veces vamos a remolque, ¿no? Porque las adaptaciones no llegan siempre con el tiempo y la rapidez que sería deseable. Por fortuna, en la cadena
en la que yo he estado trabajando todos estos años, cuenta con un equipo de informáticos que han estado ahí para aportar soluciones cuando la tecnología por sí misma o en el mercado no encontrabas el producto, ¿no? Pero indudablemente es un desafío, aunque el desafío pues no nos puede parar, ¿no? Es un gran desafío realmente las redes sociales para las personas con discapacidad, sobre todo para las personas con discapacidad visual. Sí, pero afortunadamente, como dice Nuria, los programadores de las diversas redes sociales nos van dando la respuesta. Simplemente yo puedo comentarles que en Facebook, quienes ya tienen la posibilidad de tener un programa de voz, por ejemplo, en sus teléfonos o en la computadora, Facebook ya nos hace una descripción, aunque sea muy general, pero al fin y al cabo descripción de las imágenes. Ya Facebook nos dice, la imagen puede tener 2 personas sonriendo, agua, árboles, comida, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso ya nosotros como personas, al menos a las personas con discapacidad visual que pudiéramos tener una mayor desventaja, nos ayuda muchísimo, ¿verdad?, a incursionar en las redes sociales. Les comento que Nuria del SAS, si ustedes quieren contactarla, ella está siempre muy atenta a su Twitter. Su Twitter es @n_del_saz, S-A-Z, y ella siempre está bastante atenta pues a su Twitter. Por si ustedes quieren contactarla, quieren mandarle mensajes, quieren preguntarle cómo es que ella se desarrolla pues en este ámbito periodístico. Chicos, ¿qué quieren ustedes comentarnos? Fernanda, ¿qué quieres comentarnos tú sobre las redes sociales? ¿Qué piensas de este avance de las redes sociales? ¿Qué oportunidades te han brindado a ti? Yo tengo entendido que tú tienes un canal en YouTube, tienes una página en redes sociales. ¿Qué puedes platicarnos sobre esto? Sin duda alguna, yo creo que las redes sociales vinieron a hacer un antes y un después en las comunicaciones, ¿no? Yo creo que antes era más difícil que tu mensaje fuera escuchado, que la gente te oyera, y hoy simplemente con tener un celular, una computadora y una cámara, en dado caso que te interese hacer algún video, puedes externar lo que piensas, ¿no? Entonces yo creo que tanto para las personas con discapacidad, que buscamos siempre el promover la inclusión, como cualquier persona o cualquier minoría que tiene algo que decir al mundo, las redes sociales vinieron a ser una herramienta súper útil en el que ya no tienes que depender tal vez de una televisora, de una estación de radio, de algo más protocolario, se podría decir, para poder decir, esto es lo que pienso, quiero saber quién más piensa como yo, y lanzar y exponer tu idea al mundo. Entonces, para mí es una herramienta que se puede decir que mi trabajo depende de ello, y yo estoy 100% conectada a las redes sociales. Excelente. Yo puedo decir lo mismo, ¿verdad? Pregúntenle a mis alumnos cómo revisamos tareas, cómo me comunico yo con ellos, ¿verdad?, para tratar algunos temas, ¿verdad? Entonces, las redes sociales realmente han sido un parteaguas para las comunicaciones. Carlos, tú ya nos hablabas un poquito sobre que has incursionado en las redes sociales para tus proyectos musicales, pero ¿qué desafíos te han representado las redes sociales o no te han representado desafíos? Pues el principal desafío más que nada es la situación económica, porque muy al principio los programas de accesibilidad a la cuestión multimedia pues no eran accesibles, no eran tan económicos, y ahorita afortunadamente cualquier celular trae integrado ya de fábrica un lector de voz, y eso pues, a las personas con discapacidad visual nos ayuda a integrarnos a una sociedad que yo creo que hoy por hoy el 50% de la información que manejamos lo hacemos por redes sociales en todos los sentidos, desde nuestra vida profesional, vida personal, vida sentimental, todo absolutamente está supeditado a las diferentes redes sociales que hay. Pero más que nada me gustaría exponer una situación que me sucedió una vez platicando con una persona en una presentación que tuvimos en el trayecto. Estuvimos platicando de muchos temas, de política actual, de política internacional, de situaciones locales, y de repente volteé y me dice, oye,
¿Y cómo le haces tú para enterarte de todo lo que estamos platicando? Si son noticias que acaban de salir y tú no puedes ver el periódico. Pero existe la televisión y existen las redes sociales, existe la posibilidad de entrar a internet y de buscar la información que tú necesitas, que tú quieres y que te va a permitir estar en el mundo actual en el que vivimos, a la velocidad que se maneja el mundo. Yo creo que ese es el principal aporte que tiene la tecnología para las personas con discapacidad visual. Excelente, Carlos. Jorge, no sé si me equivoqué, pero yo siento que tú te habías resistido un poquito a las redes sociales. ¿Qué desafíos has enfrentado tú? ¿Te han ayudado actualmente las redes sociales? ¿Qué nos puedes platicar de tu incursión en las redes sociales? Bueno, yo en cuanto al Facebook, por ejemplo, cuando ya descubrí que existía un teclado en lo cual yo podía escribir más, fue cuando empecé a expresar precisamente lo que yo cubro, que son los deportes, que es mi pasión, ¿verdad? Con todo y que pues estoy de acuerdo en que me ha faltado leer, he tenido faltas de ortografía, pero he escrito muchos tabloides o columnas deportivas en el Facebook, donde he recibido respuesta de mucha gente. Tuve la inquietud de transmitir béisbol, lo hice el año pasado, me pasé con los datos porque no hay un patrocinador, o se me pasó a mí poder conseguir un patrocinador, porque la situación del Wi-Fi pues no es eficiente, o sea, donde antes en un estadio, todo esto. En cuanto, por ejemplo, al WhatsApp, yo antes nada más le movía lo que era pues con diferentes personas, muy poquito para diferentes negocios. Hoy te puedo decir que estoy muy agradecido precisamente porque pues en la ciudad de Chihuahua existe una persona que hizo una banda de ciegos, ¿verdad? Un grupo, ella se llama Silvia. Estoy muy agradecido con ella porque yo prácticamente resucité con esa situación. He expresado con ellos, con ese grupo de ciegos, en el cual yo viví mi niñez, que para mí no hay nada mejor que haber estado en el internado Benito Juárez, que para mí no hay nada mejor que el haberlos conocido a ellos, con todo y que aquí Juárez me ha dado tantas y tantas cosas, esa satisfacción de haber pasado mi infancia allá y de que exista ese grupo. Estoy agradecido también con las redes sociales. Y claro, ¿verdad? Porque ya supimos que por allá en Chihuahua es donde hiciste tus pininos, precisamente como monitor de radio, sí. Como monitor de radio, ¿verdad? Sí, así es. Entonces ahí incursionaste en esta área que te apasiona, que es la comunicación. Las noticias. Las noticias, ajá, ¿verdad? Y pues podemos decir que el WhatsApp también se ha convertido, como tú lo mencionaste, en una herramienta pues no únicamente de comunicación, sino de trabajo, ¿verdad? La única diferencia en el WhatsApp o en el Messenger es que no existe una descripción como la que diste ahorita del Facebook. Así es. Entonces, desafortunadamente nos mandan fotos y pues no sé, ahí sí. Desafortunadamente, no sé. Pues todavía los programadores de WhatsApp no han avanzado en esta área, pero pues de una u otra manera vamos buscando esas estrategias que nos apoyen. Pero pues ya podemos nosotros, por ejemplo, descargar documentos de esta herramienta, ¿verdad? Pues continuamos aquí en Border TV, vamos a la pausa y regresamos en un momentito. Radio y Televisión de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco felicitan al Canal 44.3 de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por su 6º aniversario. Desde la ciudad universitaria, en la zona de la cultura Villahermosa, Tabasco, les enviamos cálidos abrazos y una lluvia de felicitaciones. UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. En la UACJ nos importa la cultura. En el Centro Cultural de las Fronteras recibimos a más de 1,200 niños que se preparan en música, danza y pintura. Proyectamos lo mejor de la cinematografía mundial en el Cinito. UACJ, generamos cultura. ¿Eres egresado de la UACJ y deseas obtener descuentos en el Centro de Lenguas, cursos, diplomados, librería y eventos culturales?
Tramita tu credencial de egresados para continuar con tu desarrollo profesional. Con tu aportación, tú puedes apoyar a otros estudiantes para que continúen sus estudios. Credencial de egresados, participa, actualiza, contribuye y obtén muchos beneficios. Y continuamos aquí en Border TV, edición 2018, en esta mesa con personas con discapacidad, donde estamos analizando que paso a paso visualizamos un mañana. Y bueno, vamos a abrir el espacio para las participaciones de quienes nos acompañan, de nuestro querido público. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestra primera participación de Julio. Hola, muy buenas tardes, me parece. Sí. Buenas tardes. Bueno, seré breve. Como yo lo veo, a la hora de buscar oportunidades laborales o de cualquier otra índole, lo más importante no es si te quieren dar a ti la oportunidad, sino que tú mismo la busques en primer lugar. Porque, pues por como yo lo veo, en este mundo, castíguenme si quieren por ser un cínico, pero nadie te va a tender a ti la mano. Suena cruel, es cruel, pero la verdad también. Uno tiene que saber cómo anteponerse ante las situaciones y decir, ¿no me quieren dar la oportunidad? Muy bien, yo me crearé a mí mis propias oportunidades. ¿Nadie me quiere dar a mi trabajo? Muy bien, yo me haré mi propio trabajo. ¿Nadie quiere ayudarme a crecer como persona? No importa, yo seré la mejor versión de mí mismo, con o sin la ayuda de los demás. Ese es mi punto de vista del asunto. Muchas gracias, Julio. Yo quiero pedirle una reflexión a Jorge, puesto que él se ha dedicado o incursionó en los medios, pero desafortunadamente desde hace algunos años, pues él tuvo que dejar los medios y no ha encontrado una nueva oportunidad y la ha buscado. Entonces a mí me gustaría que Jorge le dieras una reflexión a Julio sobre esto que él está comentando. Bueno, no se trata precisamente de que la gente vaya a caer del cielo y te dé la mano, sino que la busques y la misma gente te va a decir que no. En este caso yo he buscado en Radio México Noticias, en el grupo en general, en Mega Radio, he buscado aquí precisamente en la XROK y la misma gente también te ha dicho que no. Entonces esto simple y sencillamente no se trata de que no busques, sino de que tienes que recibir y enfrentarte a los prejuicios de la gente, que trata de simple y sencillamente de tener caras bonitas, ya sea en los diferentes medios de comunicación visibles como la televisión. Una vez Rafael Fitzmaurice en lo personal, y lo voy a decir así, me dijo que mi imagen no era para salir por televisión. Así me lo dijo. Muy bien, Jorge. Pero ¿alguna otra reflexión de Fernanda o de Carlos? A mí me gustaría precisamente hacer una reflexión al respecto. Yo utilizo mucho esta metáfora. Todas las personas nos enfrentamos a disyuntivas en la vida, todas en lo absoluto, y todas nos enfrentamos a las mismas disyuntivas en diferentes etapas de nuestra vida. Lo que sucede para las personas con discapacidad, a diferencia de las personas que no la tienen, es que para las personas que no la tienen, al frente de esa disyuntiva se visualizan varias posibilidades, varias puertas que más adelante te pueden llevar al mismo camino que andas buscando. La diferencia con las personas con discapacidad es que esas puertas se reducen. Una persona que no se encuentra con una discapacidad tiene la posibilidad de ver diferentes panoramas y diferentes perspectivas. La persona con discapacidad no la tiene. La persona con discapacidad, de 5 puertas que se le abren a una persona, 5 posibilidades de ir por el mismo camino, a la persona con discapacidad se le abren 2 o 1, no importando
cuántos obstáculos haya enfrente de esa puerta. Por lo general, a las personas que no tienen discapacidad ven los obstáculos que hay en el camino que se dirige a cada una de esas puertas y tiene la posibilidad de elegir la que menos obstáculos tiene. La persona con discapacidad, no. Y precisamente ahí es donde la sociedad tiene que ayudar un poco. Si no, sería imposible que nosotros pudiéramos estar donde estamos. Y esa es una gran realidad que no podemos evadir. Y es que ya lo dijo Nuria, ¿verdad? No basta con querer, basta con que las personas nos quieran dar la oportunidad. Y no basta, muchas veces las personas se ven limitadas no únicamente por lo que le dijeron a Jorge, ¿verdad? De que su imagen no era para televisión, sino porque muchas veces no tienen la visión de ir más adelante o de ver más adelante y pensar en todas las capacidades que una persona con discapacidad visual o con discapacidad, en este caso pues fue visual, ¿verdad? Con respecto a Jorge, tenemos y podemos desarrollar. Tenemos otra participación del público. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro de la Universidad Autónoma de Chihuahua, estudio Ciencias de la Comunicación. Felicito a todos los ponentes por estar aquí presente. Para los tres, ¿cuál ha sido su reto más difícil que han enfrentado con su discapacidad y cómo se sienten al respecto al haberlo superado? Fernanda, vamos a empezar contigo. ¿Cuál es el reto más difícil que has enfrentado? Yo creo que muchas veces las personas que no tienen una discapacidad piensan que la misma discapacidad es nuestro reto, ¿no? El lidiar con nuestra discapacidad y adecuarnos a acomodarnos nosotros a un mundo, ¿no? Pero en realidad yo creo, o por lo menos no sé si me dejarán compartir esta opinión, pero yo creo que en realidad el mayor obstáculo es la sociedad con la que nos enfrentamos día a día. No es tanto nuestra discapacidad, sino el tener que navegar en una sociedad que ya tiene un estereotipo, hablando obviamente de los medios, un estereotipo que los medios ha impulsado mucho de una discapacidad, recordemos que hasta no hace muchos, en vez de decirnos persona con discapacidad, se nos llamaba minusválidos. Entonces el tener que combatir o quebrantar todos estos estereotipos que la sociedad ya tiene muy arraigados, yo creo que es nuestro mayor obstáculo, y obviamente esto se viene aunado de la falta de oportunidades, por los mismos estereotipos, incluso del bullying en escuelas, de la falta de ayuda de ciertos sectores. Entonces yo creo que la sociedad y la falta de empatía en muchos casos es el mayor obstáculo. Sí. Así es. Carlos y Jorge, ¿están de acuerdo con Fernanda que la sociedad ha sido el mayor obstáculo al que se han enfrentado? Sí. Sí, definitivamente. Pues al menos a mí me deja una claridad en este aspecto. Para ser claros en un aspecto económico, si ustedes ven a una persona con discapacidad, digámoslo así, ganando un salario que le permita vivir decentemente, les puedo asegurar que esa misma persona, no estando en una situación de discapacidad, podría ganar 5 o 6 veces más, porque el esfuerzo que hemos hecho para poder tener lo que tenemos y estar donde estamos, la sociedad nos ha exigido que sea mucho más que el de los demás. Cuando yo entré a la licenciatura de música, me acuerdo que el coordinador de la carrera de artes me dijo, pues te vamos a permitir la entrada, pero estando en tu situación, de ti no esperamos menos que 10. Y digo, bueno, pues si yo soy igual que todos los demás, al contrario, necesito apoyo de ustedes. ¿Por qué se me va a juzgar en una situación por encima de los demás? Entonces, esa es la sociedad a la que nos enfrentamos. Una sociedad que no importa que te construyas con todas las herramientas, vas a tener que cargar el triple o 4 veces más de esas herramientas para poder hacerte valer. Sí. Así es, ¿verdad? Es esa falta la dureza, ¿no? de visión, sí, esa dureza, ¿verdad?, que tiene la sociedad, ese estereotipo que se ha construido con respecto a nosotros, las personas con discapacidad. Y bueno, vamos a pasar a la reflexión que nos hace Nuria, ¿verdad?, a la reflexión final que Nuria hace sobre este tema de paso a paso visualizamos un mañana.
A los futuros profesionales de la comunicación, ¿qué les diría? Pues que si lo tienen claro, que se dediquen a ello, por supuestísimo. A mí es una profesión que me ha reportado muchísimas satisfacciones y también reconozco que es una profesión dura, que no es fácil y que muchísimas veces van a ser cuestionados por su discapacidad. Pero que si es lo que quieren hacer, que adelante y que vengan con ideas nuevas, frescas para aportar a esta bella profesión. Bueno, muy bien, muy interesante todo lo que nos ha comentado Nuria y todo lo que nos han comentado pues nuestros compañeros Fernanda Ruiz, Carlos Mireles, Jorge Luna. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mesa de Paso a Paso Visualizamos un Mañana. Seguiremos buscando oportunidades, ¿verdad? Dándonos a conocer, buscando incursionar en esta área, en estas áreas que nosotros hemos decidido tener como ámbito laboral. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Al contrario. Y bueno, yo quiero cerrar esta mesa diciéndoles a los empresarios, a quienes se dedican a los medios, que no tomen en cuenta lo que nosotros no podemos hacer, no tomen en cuenta las adecuaciones que ustedes creen que necesitamos. Si alguna persona con discapacidad llega pidiéndote alguna oportunidad, ábrele la puerta y dale esa oportunidad, porque vas a aprovechar todos sus talentos y capacidades. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa Paso a Paso Visualizamos un Mañana, en esta edición de Border TV 2018, celebrando el 6º aniversario de UACJ Televisión desde la Biblioteca Central Carlos Montemayor. Muchas gracias.